Ah, Buenas tardes nuevamente. Bueno, como se comunicó en la sesión pasada, en esta sesión vamos a hablar de aproximaciones en los espacios LP. ¿De acuerdo? Aproximación en los espacios LP. ¿Ok? Bueno, hay ciertos principios de Littlewood que, en los cuales se basa esta sesión de hoy. Solo voy a silenciar los micrófonos para no tener inconvenientes. Ok. Bueno, de hecho, Littlewood enunció tres principios. El principio que vamos a comentar hoy es un principio que dentro de los tres, bueno, se clasifica como el segundo principio de Littlewood, ¿de acuerdo? Segundo principio de Littlewood. Que dice lo siguiente: toda función medible es casi continua, ¿de acuerdo? Estos términos de casi continuo, en cierta manera nos hace referencia a que no es continuo en un conjunto de medida nula, ¿no? Como se había dado también en sesiones pasadas los términos casi en todas partes. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los resultados que vamos a ver es el siguiente, que nos va a servir para precisamente hablar de esto de la aproximación en los espacios LP. ¿De acuerdo? Vamos a enunciar este lema que dice así: dado una función f en LP con p mayor o igual que 1 y menor que infinito, y epsilon mayor que 0, ¿ok? Existe, bueno, entonces existe una función medible y acotada, f sub m, ¿de acuerdo? Con la característica de que el valor absoluto de f sub m es menor o igual precisamente que una constante m mayúscula, ¿de acuerdo? Y además se tiene de que la norma, ¿no? La norma de f menos f sub m, en, obviamente en LP, esto es menor que epsilon, ¿de acuerdo? Bien, veamos cómo se bosquejaría la demostración de este lema. Nos está diciendo de que para cualquier función en este espacio de funciones, ¿no? LP, eh, se tiene de que se puede aproximar por una función medible y acotada, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podríamos construir una función, ¿no? De la siguiente manera: una función f sub n de x, por ejemplo, que sea definida de la siguiente manera: n, ¿de acuerdo? Si es que n es menor o igual que f de x, si es que
el f de x pertenece al intervalo de menos n a n, y menos n si es que f de x es menor o igual que menos n. ¿De acuerdo? Entonces, geométricamente estamos considerando una función f sub n definida en términos del f de la siguiente manera. ¿Sí? Consideramos el intervalo usual que hemos estado trabajando desde el principio de las sesiones conmigo, el intervalo 0,1. ¿Sí? Entonces, y una función, por ejemplo, en LP sobre este intervalo, podría ser una función como esta, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Claro, podría tener punto de discontinuidad, ¿no? ¿Sí? No hay problema en ello. Podría ser continua también, mejor aún incluso. Entonces, por ejemplo, el f sub n, ¿cómo sería aquí? Si fijamos un n, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un n a esta altura, entonces tenemos aquí un corte de la función y un menos n que estaría más o menos por acá. ¿Sí? De tal manera que dice de que este f sub n se definiría de esta manera, ¿no? Vamos a remarcarlo con este color. O sea, sería, dice que si es que la función excede el n, o es mayor o igual que n, mejor dicho, entonces, pues tome valor de n. Notemos aquí que esta parte excede, entonces obviamente ahí se tendría simplemente que la función f sub n sería esa parte. Y si es que no excede, pues coincide con la función f de x, que sería toda esta parte de aquí, ¿no? Entonces, todo lo que estoy remarcando aquí con resaltador naranja, estaría representando precisamente la función f sub n para esta función aquí, ¿de acuerdo? Y este es y igual a f de x. Obviamente, si aumento este n, este intervalo va a crecer, y posiblemente en este caso, pues ya tengamos de que la función f sub n con el f podrían llegar a coincidir. ¿De acuerdo? Entonces, observemos lo siguiente, ¿no? Se observa que f sub n en valor absoluto está acotado por este n. ¿De acuerdo? Naturalmente, ¿no? Todo esto de aquí está dentro de esta franja de menos n a n, por lo tanto está acotado por n en valor absoluto. Y además, la sucesión f sub n converge a f casi en todas partes. ¿De acuerdo? Notemos aquí de que conforme el n va creciendo, obviamente la aproximación va a ser mejor, ¿no? Porque obviamente eh, esta función f va a mantenerse entre sus límites de acotación. Entonces ahí tendríamos una mejora, ¿no? Y además también se tiene de que f menos f sub n va a converger a cero, ¿no? Conforme el n va creciendo convenientemente, ¿no? Y por lo tanto también, si consideramos eso elevado a la p, con p mayor o igual que 1, como habíamos dicho al principio, también se va a ver ello. Esto obviamente casi en todas partes. ¿Ok? Pues se tiene también esta relación, ¿no? Que es bastante natural. Si yo le resto a f sub n, o de f sub n le resto f, ¿de acuerdo? En valor absoluto, elevado a la p, esto es menor o igual que eh, f a la p, ¿de acuerdo?
Y f a la p es una función integrable. Entonces significa de que, por lo tanto, esta expresión de acá siempre va a tener acotación. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ok? Entonces, nosotros tendríamos que la norma de f menos f sub n, ¿de acuerdo? En LP, esto sería, bueno, ya sabemos la definición, para n mayor o igual que 1 y menor que infinito, se define como una integral sobre el intervalo 0,1 en este caso, de f sub n, o f menos f sub n, a la p. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros observamos como esto de acá siempre va a estar acotado, y conforme nosotros vayamos aumentando el valor de n, esto de aquí va a tender a 0, cuando el n pues llega a tender a un número grande, ¿no? En otras palabras, pues lo único que hacemos es que todas las funciones conseguimos cortarla por una función mucho mayor, ¿no? Es decir, la mantenemos en una franja de menos n a n. ¿Ok? ¿Ok? Por lo tanto, se concluye que la norma de f menos f sub n en LP converge a cero, y por lo tanto, y de ello, existe precisamente un m, ¿de acuerdo? Apropiado dentro del montón de n que nosotros teníamos en nuestra sesión, de tal manera que cumple lo siguiente, ¿no? De que la norma de f menos sf sub m es menor que epsilon, ¿no? Esto obviamente en LP. Que es precisamente lo que se quería mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, toda función en LP se puede aproximar por una función acotada y que sea medible. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos una proposición también que nos va a permitir conversar un poco más de aproximaciones en LP. ¿De acuerdo? Dice así la siguiente proposición. Tenemos lo siguiente, ¿no? Dado un f que pertenece a LP, y en este caso nos considera 1 menor que p, menor que infinito, o incluso igual a infinito también puede ser acá. Y epsilon también dado mayor que 0, existe o entonces existe una función escalonada phi o bar phi, y una función continua phi, tal que se cumple lo siguiente, de que f se aproxima a la función escalonada en la norma p, ¿sí? Lo escribimos así, menor que epsilon, y además también que este f se aproxima a la función continua aquí, en esa norma. ¿De acuerdo? Esto nos está diciendo básicamente que nosotros podemos aproximar una función f en LP, obviamente para p mayor que 1 y menor o igual que infinito, por una función escalonada y también por una función continua. ¿De acuerdo? Bien.
El bosquejo de la demostración de esta proposición lo podemos considerar de la siguiente manera. ¿Ok? Bueno, el lema anterior nos habló de una función que eh, es medible y acotada. ¿De acuerdo? Y además también hay un resultado que nos dice de que si tenemos una función también medible, definida sobre un intervalo específico, en este caso puede ser el intervalo 0,1, y además también asumiendo de que esta función inclusive puede tomar valores más o menos infinitos, eh, solo obviamente sobre un conjunto de medida nula que tome esos valores. Entonces, para cualquier épsilon se puede encontrar una función escalonada y una función continua, tal que se pueden considerar esta función f, que es medible, como una aproximación de esa función escalonada y esa función continua. ¿De acuerdo? Bueno, eso excepto también siempre, en este caso de funciones LP, sobre un conjunto de medida nula, ¿no? ¿Ok? Siempre exceptuando ello. Entonces, nosotros podemos determinar aquí, ¿ok?, la existencia de una función escalonada. ¿Ok? Entonces, considere una función fin escalonada, tal que se cumple de que f sub m menos fin es menor que un epsilon 4. ¿De acuerdo? Entonces, estoy aproximando la función que es medible y acotada, el f sub m, del lema anterior, por una función escalonada. ¿De acuerdo? Eso por lo que he mencionado recientemente, ¿no? Que resultados que permiten. Y tense en cuenta que este f sub m aproxima a la función f que está en el f. Entonces, como que hay una cadena aquí de aproximaciones. ¿De acuerdo? Obviamente esto se da, excepto sobre un conjunto que podemos llamarlo E. De medida, pues, de medida pequeña, ¿no? Tenemos medida de bueno, donde este delta eh, se ha definido de la siguiente manera. Apropiadamente, por ejemplo, epsilon sobre 4m a la p. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos ver la aproximación de norma, por ejemplo, de f sub m menos phi, vamos a elevarlo a la p. ¿Ok? Esto sería la integral de 0 a 1 de f sub m menos phi a la p. ¿De acuerdo? Por definición. Entonces nosotros tendríamos aquí eh, la siguiente situación, ¿no? Como es una integral que se está definiendo sobre el intervalo 0,1, y sobre el 0,1 nosotros estamos restringiendo también que se puede dar un conjunto E, donde obviamente esto de aquí eh, no sea de esta manera, sino que tiene medida este conjunto ya que es epsilon sobre 4m a la p. Entonces podríamos considerar la división, ¿no? En dos partes esta integral. La integral del intervalo 0,1 menos este conjunto E de f sub m menos phi a la p más la integral sobre el conjunto E de f sub m menos phi a la p. ¿De acuerdo? Notemos que esta integral de aquí, nosotros podríamos eh, hacer uso que sobre esta expresión de acá, ¿de acuerdo? Se tiene
lo siguiente, ¿no? Vamos a, yo creo que lo puedo hacer en una sola línea, ¿sí? La integral de 0,1, ¿ok? Menos e, es decir, el complemento de 0,1 con respecto a e. Como ahí tenemos que es epsilon sobre 4, ¿no? En este caso, estaría elevado simplemente a la p, ¿no? Entonces, vamos ya haciendo las cuentas aquí. Epsilon sobre 4 elevado a la p, más. Ahora, esta parte de aquí, nosotros tendríamos que esta integral, f sub m menos phi elevado a la p, tiene todavía la característica de que eh, sobre ese conjunto E, la distancia que hay de f sub m a phi es también epsilon 4, ¿no? Entonces podemos acotar, ya vamos a utilizar la acotación mejor, menor que epsilon cuartos, de acuerdo a la p del integral ¿qué? De 1. Entonces ya esto, dado que este conjunto, la medida de E sería ya delta, sería epsilon sobre 4 a la p, más epsilon sobre 4 a la p multiplicado por epsilon a la p sobre 4m. Bueno, este p fuera. ¿De acuerdo? Ah, revisar mis cuentas. Hay algo que no cuadra creo acá. Sí, creo que sí. A ver, veamos. Epsilon sobre 4 a la p y por la medida de n. De acá, la medida de tendríamos entonces epsilon sobre 4m a la p. Ya, entonces, ajá, ya, tiene un pequeño error aquí. Nomás queda un pequeño error en esto. Vamos bien. Ok, entonces, vamos a corregir aquí algunas cosas. Esta expresión f sub m menos phi, bueno, en primer lugar, este f sub m, recordemos que está acotado por el m, ¿de acuerdo? Entonces, si está acotado por el m, entonces esto a su vez es mayor o igual que el f sub m menos phi, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto de acá está acotado por este m. Nos conviene hacer esta acotación, más práctica. Entonces tendríamos, ya aquí de manera más apropiada, sería m, pero a la p, ¿cierto? Porque obviamente esto de acá está elevado a la p, así que conviene hacer esto. ¿Ok? Entonces tendríamos m a la p, y aquí entonces sería m multiplicado por la medida del conjunto E, y esto sería igual a epsilon a la p sobre 4 a la p por m a la p. ¿Me bien? Esto es a la p, entonces ya aquí tendríamos que esto es igual a epsilon a la p sobre 2 a la p, ¿no? Ya simplificando, ¿cierto? Tendríamos 4 a la p
¿De acuerdo? Entonces, ya con esto tendríamos lo siguiente, ¿no? Que f sub m menos phi eh, en norma sería menor que epsilon medio. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ayudarnos de la desigualdad de Minkowski, ¿no? Consecuentemente, se tiene que la norma de f sub m menos phi, perdón, el f menos phi, que es la que quiero aproximar por la función escalonada, perdón, es igual a, vamos a sumar y agregar acá, ese artificio bastante famoso, ¿no? Y usado, y luego aquí ya desigualdad de Minkowski, ya f menos f sub m más f sub m menos, ¿de acuerdo? Entonces, esta expresión de aquí, ya sabemos, es precisamente el epsilon medio, ¿ok? Y el f menos f sub m, ¿de acuerdo? Que es la función en LP, eh, menos f sub m, que es la función que es, digamos, la medible y acotada del lema anterior, podemos considerar también menor que epsilon medio, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya con esto tendríamos que esto es igual a epsilon, ¿no? Por lo tanto, ya aquí tendríamos, no igual ahí, ¿no? Sino igual acá abajo, para no generar confusión. Por lo tanto, la norma de f menos pi de la función escalonada en el P es menor que epsilon, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí se va a mostrar que esta función escalonada se puede aproximar por una función, perdón, lo enredé. Que esta función f en LP se puede aproximar por una función escalonada, ¿de acuerdo? Bien, de hecho, de manera similar, se puede justificar de que esta función f se puede aproximar por una función continua, ¿no? Entonces, la otra parte, eh, la existencia de phi que aproxima a f, se puede considerar con resultados similares, ¿no? Que fue uno de los que había mencionado al principio, de que una función f medible, ¿no? Se puede también aproximar por función continua, ¿de acuerdo? Veamos ahora una definición. Sea delta una subdivisión o partición de un intervalo, llamemos el conjunto E sub 0, epsilon sub 1, hasta epsilon sub n, ¿de acuerdo? Una subdivisión o partición de un intervalo AB y f una función integrable sobre el intervalo AB también. Entonces, la función phi sub delta sobre el intervalo AB se va a definir de la siguiente manera. Phi sub delta de x como 1 sobre epsilon sub k más 1 menos epsilon sub k. El integral de epsilon sub k
a epsilon sub k más 1 de f de t diferencial de t. Es decir, la media de esa función sobre ese pequeño intervalo. Tengo una mano levantada, por eso montarlo. Sí, profesor Manuel Montalvo, una consulta. Creo que Active su micrófono. O en todo caso, de repente sí un error, no sé. Bueno, voy a hacer uso de su micrófono, creo, profesor Montalvo. Gracias, Jesús. No se podía activar el micrófono. Estaba ahí escribiendo. Eso es una consulta con respecto al resultado anterior. Sí. ¿Puedes ponerlo, por favor? La proposición. Ya. En la proposición, ¿hay algún problema cuando el valor de P es igual a 1? ¿Por qué para P no se cumple? ¿Sí lo has visto esa partecita? O sea, ¿cuál es el problema cuando P es igual a 1? Ah, eh, no he visto exactamente ese detalle, pero creo que puede generarse tal vez un pequeño problema, pero no lo tengo a la mano ahorita. Mm, ya, porque eh, para la demostración estás usando el resultado anterior, ¿no? Sí, Entonces, pero con la restricción ya ahí de que P sea mayor que 1, ¿no? En el caso anterior se consideró P mayor o igual que 1, ¿no? Y menor que 1. ajá, sí, pero acá es ¿P es menor o igual que el infinito o es estrictamente menor que el infinito? En Sí, en la proposición. este caso puede ser infinito, ¿no? Ya, puede ser infinito. Entonces, para la demostración no podrías utilizar el lema anterior, ¿no? Porque el lema anterior es menor que el infinito. Sí, Tendrías que entonces, usar, para el caso P igual a infinito, tendrías que usar otra cosa, ¿no? claro, Ajá. y ahí podría... Y esta proposición nos está indicando que la función, que el espacio LP, o que el espacio de las funciones escalonadas es denso en el espacio LP, ¿no? Sí, Y también que el espacio de las funciones continuas es denso en el espacio LP, ¿no? Eso es lo que nos indica, ¿no? ajá. Interesante. Sí, ese sería como un comentario bastante apropiado, profesor Montano. Gracias. Ujú. Ya, gracias, Jesús, eso es lo que quería. No, está. Ok. Entonces, a esto también se le llama como una aproximación de F en medida, ¿no? Perdón, en media. ¿En la media o en promedio, no? Promedio puede ser. Si recordamos, es básicamente también cuando uno toma el valor intermedio de una función utilizando la función integral, ¿no? Solo que en este caso está considerado sobre una restricción de una partición del intervalo, ¿no? Bien. Veamos ahora una siguiente proposición que dice de la siguiente manera. Sea f una función en LP, ¿de acuerdo? Entonces, la delta aproximación, que podemos llamar así,
bar phi sub delta a F converge a F en este espacio, es decir, la norma de F menos esta delta aproximación converge a cero, ¿no? Cuando precisamente el delta, que es el o la mayor longitud de los subintervalos de delta converge a cero, ¿de acuerdo? Bueno, si nos damos cuenta, esta función bar phi sub delta es básicamente una función escalonada, ¿de acuerdo? Y por la proposición anterior, entonces estaríamos viendo de que es una aproximación de no cualquier función escalonada, sino de una que está obviamente vinculada directamente con la función phi, ¿no? Definida de esta manera. F, perdón, definida de esta manera. ¿De acuerdo? Bien. Veamos un corolario. Dice lo siguiente, ¿no? La función o la aproximación, mejor dicho, la delta aproximación y su delta converge a F en medida conforme este delta definido anteriormente converge a cero. ¿De acuerdo? Tener en cuenta aquí de que decimos que una función converge en medida, si se da lo siguiente, ¿no? Solo para recordar aquí un poco. Sea F sub n una sucesión de funciones medibles se dice que F sub n converge en medida a F, denotada por F sub n converge a F, medida. Si cumple lo siguiente. Para todo epsilon mayor que cero, el límite cuando n tiende a infinito de la medida del conjunto de los t tales que la distancia de F sub n a F sub t es mayor o igual que epsilon, este conjunto tiene medida cero, ¿de acuerdo? O converge a una medida cero, ¿de acuerdo? Entonces ahí diremos que F sub n, esa sucesión converge a medida f, ¿de acuerdo? Entonces básicamente ese corolario nos está diciendo también lo mismo, ¿no? De que la convergencia que se da a esa función f es también precisamente bajo esas características o condiciones. ¿Ok? Bien. Veamos ahora entonces un
resulta que nos va a servir para adelante, que es funciones lineales o funcionales lineales acotadas, ¿no? Sobre espacios LP. Ya el profesor Montalvo había comentado algo sobre funcionales lineales. Vamos a complementar eso, pero ahora en espacios LP. ¿De acuerdo? Recordemos que una funcional lineal es una función que podemos verlo así, que va de un espacio X hacia un espacio, bueno, hacia el espacio conocido, ¿no? Conjunto de números reales. De tal manera que tomo un elemento aquí, que generalmente, dada la naturaleza o el contexto en que estamos trabajando, va a ser una función, y lo va a llevar precisamente a f evaluado en esa función. ¿De acuerdo? Y eso va a ser un valor real. ¿Ok? De hecho, se llega a caracterizar que este tipo de eh, funciones, o funcionales lineales, propiamente, como su nombre lo dice, pues, tienen que satisfacer las características de la linealidad. Es decir, donde se satisface lo siguiente, ¿no? Si tomo sean f y g que pertenecen a x, entonces se tiene de que f aplicado a f más g es f de f más f de g, y sea alfa, bueno, sea alfa real y f en este espacio x, entonces también se cumple de que f de alfa f es igual a alfa de la funcional aplicada. ¿De acuerdo? Y además, dado de que estamos considerando de que sean también acotadas, vamos a ver una característica adicional, de que esta funcional aplicada en f, valor absoluto, es menor o igual que un m por la norma de f en el espacio que se está trabajando. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y esto obviamente para todo f que pertenece al espacio X. ¿De acuerdo? Voy a silenciar aquí el participante. Yo voy a hacer la lista para ¿cómo se llama? Para... Bien, entonces, nosotros de aquí podemos observar lo siguiente, ¿no? De esta última caracterización de acotación. ¿Ok? De esto último. Se puede considerar lo siguiente, ¿no? Como la norma de f, como el supremo de el valor absoluto de f aplicado en f entre la norma de f, ¿de acuerdo? Sobre ese espacio X. Es decir, en otras palabras, sería estaría relacionada esta constante m, ¿no? De hecho, sería la menor constante m que satisface esta expresión de aquí. Obviamente aquí tenemos que hacer la restricción de que este f tiene que ser elementos no nulos, ¿no? CTP. Es decir, f diferente de 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si nosotros
vamos a trabajar en espacios LP, nosotros podríamos incluso caracterizar de manera más particular este tipo de funcionales, ¿no? Sobre espacios LP, ¿no? Entonces, si consideramos este espacio X como LP, se puede definir una funcional lineal acotada F en LP de la siguiente manera. Y eso sería F aplicado a este F minúscula como la integral. Obviamente es sobre el dominio de las funciones F. Voy a poner sobre 0,1, que es el caso que hemos estado trabajando generalmente, del producto de esas funciones. ¿De acuerdo? Bueno, notemos aquí lo siguiente, ¿no? Si nosotros calculamos la norma en este tipo de funcional lineal, vamos a ver que es precisamente también acotada, ¿no? Sí. Si calculamos la norma de F en LP, tendríamos lo siguiente, ¿no? Sabemos de que la norma de F de este funcional lineal aplicado sería el supremo de los siguientes coeficientes, que sería el F evaluado en F minúscula sobre la norma de este F, ¿no? ¿Ok? Obviamente este F que pertenece a LP, ¿de acuerdo? F distinto de 0,70. Obviamente acá norma P. Entonces, si recordamos, o haciendo algunas cuentas, tendríamos aquí esto, sería la norma de F, y acá tendríamos que se define como la integral de F por G por el intervalo 0,1. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros recordemos que esto es básicamente una integral, ¿no? O podemos dejarlo ahí, dado que esta expresión ya es constante, ¿de acuerdo? Esto es constante. Así que podemos utilizarla convenientemente para ingresar dentro de esta integral. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Esto sería igual al supremo de la integral de F sobre la norma de F, ¿de acuerdo? En el F por G. ¿De acuerdo? Dado que es una constante positiva, la norma de F, entonces podemos ingresar dentro del valor absoluto sin problema alguno. Y esto es menor o igual que supremo de la integral de F sobre la norma de F. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente esto ya sería ya un vector unitario. ¿Ok? Ah, entonces, no es correcto escribirlo así. Pero ya sabemos que este va a ser un vector unitario, es decir, una función cuya norma es 1. ¿De acuerdo? Entonces, podemos continuar haciendo las cuentas de la siguiente manera, ¿no? No olvidemos que aquí es... ¿eh? Y tendríamos esto sobre el intervalo 0,1
Y podemos aplicar lo que se conoce como una de las desigualdades que habíamos trabajado al principio, ¿no? La desigualdad de Holder, ¿no? Entonces, ¿qué no es la desigualdad de Holder? Que acá nosotros podríamos considerar esto menor o igual que el supremo de, obviamente, este F en norma P, porque está en LP, y este G en norma LQ, ¿de acuerdo? Obviamente ya aquí, ya como hemos aplicado Holder, ya este es 1, y aquí hay desigualdad de Holder, nos quedaría simplemente eso ya, obviamente sería constante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya nos quedaría que la norma de F, el del funcional F, es menor o igual que la norma de G en L. ¿De acuerdo? De hecho, se llega a mostrar que la norma de F, de ese funcional, coincide con la norma de este G en el. ¿De acuerdo? Entonces, obsérvese que para este funcional está relacionado íntimamente con este G. ¿De acuerdo? Es decir, el F aquí es cualquiera, ¿no? O sea, este funcional tiene un vínculo bastante directo con este G. Es decir, se está definido en términos de G. Podría cambiar este por un F1, entonces aquí se mantiene F1, pero este se mantiene. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que al final vamos a llegar a mostrar un resultado bastante bonito que nos relaciona este tipo de igualdades e incluso cómo se caracteriza un funcional lineal en términos también de una función en un espacio L, o LQ en este caso también, para ser más específico. Bien, entonces, si nosotros quisiéramos ver esta igualdad, inclusive podríamos considerar lo siguiente, ¿no? Voy a considerar aquí esto. En efecto, podemos considerar lo siguiente, construir un F, ¿de acuerdo? Sea F ah, definido de esta manera, por ejemplo, ¿no? Valor absoluto de G elevado a la U sobre P por la función signo de G, ¿de acuerdo? Recordemos que la función signo pues, recoge básicamente el signo del valor que está considerando como argumento, ¿no? Es -1 si X es menor que 0 y 1 si X es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos este tipo de función que estamos definiendo, obviamente P y Q aquí también hay que mencionar que son exponentes conjugados. ¿De acuerdo? Para poder seguir las cuentas, ¿no? Entonces observemos lo siguiente, ¿no? F a la P, se observa, coincide con G a la Q, ¿no? Si nosotros aplicamos valor absoluto aquí, tendríamos G a la Q sobre P por el signo de Q, signo de G, perdón,
valor absoluto elevado a P. Esto sería básicamente G a la Q por el valor absoluto de signo de G a la Q. Obviamente, ya en valor absoluto esto de aquí ya no tiene sentido, siempre va a ser uno positivo. Así que no hay nada que hacer con esto, ¿no? Entonces todo esto de acá es simplemente G a la Q. ¿Ok? Y si observamos más, esto es precisamente el producto de F por G. ¿De acuerdo? Si se define de esa manera. Es decir, en efecto, esto último se puede considerar de la siguiente manera, ¿no? Nosotros tenemos que F por G sería el F definido de esta manera que se ha dado de acá, que sería valor absoluto de G elevado a la Q sobre P por el signo de G multiplicado por G. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Sería G a la Q sobre P por G, ¿de acuerdo? Que de hecho este G lo podría escribir así también, ¿no? Convenientemente. Valor absoluto de G por el signo de G. ¿De acuerdo? Sí, ya valor absoluto y obviamente cuando multiplica por el signo ya ahí resulta la misma función G, ¿no? Entonces esto tendríamos que ser igual a G por signo de G elevado al cuadrado, ¿no? Y ya sabemos que eso, dado que tiene su rango, que es menos 1 y 1, elevado al cuadrado siempre va a resultar positivo, ¿no? Ya de valores positivos. Entonces, que va a ser obviamente 1, ¿no? Entonces ya todo esto de acá resulta 1. Y tendríamos F por G igual a G a la Q sobre P más 1. ¿De acuerdo? Pero Q sobre P más 1 es precisamente por una de las primeras clases que habíamos tratado de esto. Es precisamente todo esto igual a P. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene P a la P, ¿no? Pues 1 sobre P más 1 sobre Q es precisamente igual a 1. Y dándole la forma adecuada tendríamos entonces que G, Q sobre P más 1 es precisamente P. Solo un momento por favor para encender las luces aquí. Ok, entonces, continuamos. Entonces, efectivamente, se llega a mostrar esta doble igualdad, ¿no? De que F a la P coincide con G a la Q, y yo lo voy a decir F por G, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos de que este F pertenece al espacio LP, entonces se tiene lo siguiente, ¿no? Se observa que F en norma de LP
sería igual a la integral de 0,1 de P a la P elevado a 1 sobre P, y esto sería lo mismo decir la integral sobre 0,1 de G a la Q a la 1 sobre P. ¿De acuerdo? Y esto de acá, simplemente dándole la equivalencia del 1 sobre P, ¿de acuerdo? El 1 sobre P es 1 menos 1 sobre Q, ¿de acuerdo? Uno sobre P es 1 menos 1 sobre Q. Y todo esto de acá se lleva a mostrar de que esto, haciendo un poquito más de cuentas, tendríamos que es Q sobre P. ¿De acuerdo? Entonces acá tendríamos que esto sería la norma de G en LQ elevado a la... Aquí creo que solo para acotar un poquito, ¿no? 1 sobre P. Si no, estaría un poco adelantado mi concepto sin preciso. ¿No? Bueno, esto de acá es verdad. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tendríamos que darle un poquito nomás de forma para que quede mejor explicado esto. Vamos a escribir acá. Igual, vamos a hacer un poco más aquí extensivo esto. Tendríamos la integral de 0,1 sobre 0,1 de G a la Q. ¿Ok? Entonces esto lo puedo escribir así, ¿no? Elevado a la 1 sobre Q. Y acá me quedaría Q sobre P. ¿De acuerdo? Solo sé que es simplemente un artificio, ¿no? Entonces ya todo esto de aquí es la norma de G en LQ. Y eso elevado a la Q sobre P. ¿Ok? No era necesario. Muy bien. Entonces, tenemos este resultado de que F en la norma LP coincide con este G en la norma LQ, pero elevado a la Q sobre P. ¿De acuerdo? Entonces, luego, si nosotros vemos el funcional aplicado en este F definido de esa manera, sería la integral, ¿de acuerdo? Obviamente sobre 0,1 también, del producto F por G. Pero esto, por lo que hemos visto, F por G es G a la Q, ¿de acuerdo? Entonces sería lo mismo decir la integral sobre este intervalo 0,1 de G a la Q, ¿de acuerdo? Y esto ya podríamos decir que es la norma de G en LQ elevado a la Q, ¿de acuerdo? Sí, porque obviamente esto de acá, para que llegue a ser norma, tendría que estar elevado a la 1 sobre Q. Entonces, para no cambiarlo, sería volver a elevar nuevamente la Q, ¿no? Con respecto a la igualdad. Bien. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Es decir, que el funcional aplicado en F coincide con G, la norma de G en LQ, elevado a la Q. Y esto por la desigualdad de Holder también aquí, podemos decir que es lo mismo, incluso que
la norma de G en LQ o la norma de F en LP. ¿De acuerdo? En otras palabras, la norma de F es a lo más la norma de G, pero en LQ. ¿De acuerdo? Entonces ahí podríamos incluso ya decir ello, ¿no? De que la norma de la funcional F coincide con la norma de la función en el espacio en el cual se estaría considerando, ¿no? Si es LP, por ejemplo, si es L2, obviamente también tendríamos que G estaría en L2, ¿no? Y obviamente esta funcional F, pues con F es, digamos, una función con la cual estaría íntimamente definida, ¿no? Bien, el siguiente resultado precisamente nos comenta esto que estamos diciendo, ¿no? Que es la siguiente proposición. Cada función G que pertenece a LQ define una funcional lineal y acotada. F sobre LP. ¿De acuerdo? Definida por la funcional aplicada en F como la integral de F por I. ¿De acuerdo? Y además, la norma de este funcional coincide con la norma de G en LQ. Perdón. ¿Ok? Entonces, este resultado es bastante importante, ¿no? Nos permite incluso eh, a la hora de hacer acotaciones, no acotar precisamente la funcional, sino acotar la función con la cual se está definiendo dicha funcional. Y eso puede, digamos, ayudarnos para ciertos resultados específicos. Veamos ahora el siguiente lema. Sea G una función integrable sobre el intervalo 0,1 y suponga que existe una constante m tal que cumple lo siguiente, ¿no? Que el valor absoluto del integral de f por g es menor o igual que esa constante m multiplicado por la norma de f en L. ¿De acuerdo? Para todas las funciones medibles y acotadas.
Entonces, además, se tiene también de que G pertenece a LQ y precisamente la norma de G en LQ es acotada por esta constante N. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, para la demostración de este resultado, nosotros podríamos considerar, al igual que en una proposición anterior, considerar la restricción de P que sea mayor que 1, menor que infinito. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, definamos una sucesión, ¿de acuerdo? Para utilizar el teorema o el lema de Fatou, ¿no? Adecuadamente o convenientemente para llegar a mostrar este resultado, ¿no? Definamos una sucesión de funciones de la siguiente manera. Llamemos un G sub n de x como el G sub x si el valor absoluto de G de x es menor o igual que n, y 0 si es que el valor absoluto de G de x es mayor que n. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá, si tenemos una función G, sobre el intervalo 0,1, ¿sí? Que puede tener un comportamiento, por ejemplo, así. Entonces se comienza, por ejemplo, con n igual a 1. N igual a 1, pues tomamos altura 1 acá. Menos 1 por acá. Entonces la sucesión G sub 1, o bueno, el elemento de la sucesión G sub 1 sería de la siguiente manera, ¿no? Tomaríamos esto de aquí, ¿de acuerdo? Que está definido, sería G de x. Y en la otra parte sería 0, ¿no? Para esta parte de acá sería 0 aquí y 0 por acá, ¿no? Que es precisamente donde la función se da, ¿no? Entonces ahí tenemos una función G sub 1. El G sub 2, lo único que haría es que considera la restricción de 2 a 2, ¿no? Por ejemplo, ya ahí la parte inferior, acá sería menos 2. Aquí ya no hay problema, esto ya coincide con G sub 2, ¿no? Llegaría solo hasta acá, ¿no? Entonces, si trazamos de otro color por aquí, aunque se va a ver un poco montada la figura, pero si me siguen la idea, pues sería todo esto de acá la función G sub 2, ¿no? Esta parte hasta aquí. Y luego de aquí, 0. ¿De acuerdo? Y así, de esta manera que va a llegar, por ejemplo, un G adecuado, ¿no? Por ejemplo, en la figura que podemos ver para esta ilustración, el G sub 3, ya coincide con toda la función G, ¿no? El G sub 4 igual, el G sub 5, el G sub 6, ¿no? Para esta figura de la función G en específico. No necesariamente tiene que ser G de esta manera, ¿no? Podría ser un poco más estirado, ¿no? Con un rango mayor. Bueno, entonces, si nosotros definimos una sucesión de funciones de esta manera, ¿ok?
podemos también considerar lo siguiente, ¿no? Sea también un f sub n, ayudándonos de la forma como definimos el f anteriormente, los g sub n elevado a la q sobre p por la función signo del g sub n. ¿De acuerdo? Entonces, se observa, y esto también basado en lo que acabábamos de mencionar, de que la norma de los f sub n en LP es igual a la norma de los g sub n en LQ, todo esto elevado a la q sobre p. Y además, la norma, perdón, valor absoluto de g sub n a la p, perdón, a la q, es igual a f sub n por g sub n. ¿Ok? Y esto, para un n adecuado, incluso podría llegar a ser f sub n por g nada más, ¿no? Teniendo en cuenta también esto, que se podría escribir como el g sub n a la q sobre p, que es precisamente este f sub n, por el g sub n. Ah, no olvidemos el signo, ¿no? Signo del g sub n. Multiplicado por g sub n. ¿De acuerdo? Y acá hacemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Este g sub n se puede escribir como valor absoluto de g sub n por el signo de g sub n. ¿De acuerdo? De hecho, toda función se podría escribir de esa manera. Entonces ya con ello tendríamos que g sub n a la q sería lo mismo decir g sub n a la q sobre p más 1 multiplicado por esto y esto, que al final da 1 positivo. ¿De acuerdo? Y todo esto de aquí es precisamente el g sub n a la q. ¿Sí? Por lo tanto, efectivamente también este f sub n por g sub n es lo mismo decir, a ver, g sub n a la q, ujú, g sub n por g sub n es lo mismo decir que g sub n a la q. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si nosotros vemos la norma del g sub n en LQ, todo esto lo elevamos a la Q, sería igual a la integral sobre el intervalo 0,1 de f sub n por g sub n. ¿De acuerdo? Sí, porque precisamente la norma de g sub n, sabemos que por definición, bueno, ya elevado a la Q sería la integral de g sub n a la Q, ¿no? Sobre el intervalo 0,1. Y eso sería lo mismo decir la integral de sobre 0,1 de f sub n por g sub n. Perdón.
Ok. Bien. Entonces, ya una vez que tenemos esto, nosotros podemos comenzar a hacer acotaciones, ¿no? El f sub n es una función que se ha tomado en términos del g, ¿no? De g sub n. ¿De acuerdo? Y obviamente el g sub n, pues, es una sucesión que se define en términos de g. ¿De acuerdo? Para un n adecuado, incluso se puede considerar que este g sub n y g van a ser lo mismo, ¿no? Es decir, nosotros podríamos incluso llegar a decir que esto sería igual a la integral sobre 0,1 de f sub n por g, ¿no? Obviamente para un n adecuado. De tal manera de que nosotros, al acotar, podríamos decir ya que la función g, ¿de acuerdo? Que es acotada por esta constante m mayúscula, sería menor o igual que m mayúscula por la integral de sobre 0,1 de f sub n. ¿De acuerdo? Ahora, este f sub n en norma LP coincide con la norma de g sub n en la norma LQ. Todo esto elevado a la Q sobre P. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podríamos ayudarnos también de ese resultado para llegar a mostrar luego. Se puede verificar que la norma de G sub n en LQ elevado a la Q es precisamente menor o igual que este n por la norma de F sub n en LP. ¿De acuerdo? Y esto sería lo mismo decir la norma, bueno, m por la norma de G sub n en LQ elevado a la Q sobre P. ¿De acuerdo? Bueno, esto pues se tiene que Q menos Q sobre P es precisamente también 1. ¿De acuerdo? Ahora, se llega por hipótesis, o bueno, la hipótesis teníamos también de que la norma de G sub n en Q es agotada por M, ya lo hemos usado, entonces ahora, ya con esto podríamos decir que la norma, o mejor dicho, ¿no? La integral de G sub n a la Q es menor o igual que precisamente este M a la Q, ¿no? Esto obviamente cogiéndonos de esta última parte de aquí, ¿no? De aquí pasa para acá, ¿no? Obviamente sería Q menos Q sobre P, ¿no? Que es igual a 1, entonces me quedaría simplemente que la norma de G sub n en LQ es menor o igual precisamente que el M. ¿De acuerdo? De esta parte de aquí. La norma de G sub n en LQ es menor o igual que, ¿de acuerdo? Y además, entonces tendríamos que la integral de G sub n a la Q sería precisamente M a la Q. ¿De acuerdo? Ahora, como este G sub n a la Q estaría convergiendo
a este G a la Q, CTP, entonces, por el lema de Fatou, se tiene que la integral de G a la Q sería menor o igual que el límite de la integral del valor absoluto de las sucesiones G sub n a la Q, y obviamente esto, dado por la expresión de acá, tendríamos que es menor o igual que n a la Q. ¿De acuerdo? ¿Ok? Por lo tanto, G pertenece a LQ y además se tiene con la condición de que la norma de G en LQ precisamente este valor n. ¿De acuerdo? Que es lo que acota estas funciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, un resultado posiblemente de los más importantes en estas últimas sesiones perdón, es el siguiente, ¿no? Que es el teorema de representación de Riesz. ¿Qué nos dice este teorema de representación de Riesz? Si nosotros tenemos una función, una funcional, ¿no? Sea f, una funcional lineal y acotada, sobre el espacio LP con P mayor o igual que 1 y menor que infinito, entonces existe una función G que pertenece a LQ, tal que se tiene de que f, esta función aplicada en f, es igual a la integral de f por p, ¿de acuerdo? Y además, la norma de este f coincide con la norma de g en LQ, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, nosotros tenemos aquí el espacio LP, menos R, estamos tomando un elemento arbitrario, ¿de acuerdo? De F, de LP. Y es el funcional le lleva un valor real. F aplicado a F minúscula. ¿Ok? Entonces, este F que se define de LP hacia R, ¿de acuerdo? Que toma un F y lo lleva a un F de F. Se puede definir en base a la existencia de este G en LQ de la siguiente manera, ¿no? Como la integral sobre el intervalo, bueno, si consideramos el valor 0,1 que habíamos considerado al principio, de F por G, ¿no? Es decir, en cierta manera, esta funcional lineal acotada está ya, digamos, asociada a este G que pertenece a este espacio LQ. ¿De acuerdo? De tal manera que si yo
quiero ver la norma de F, es lo mismo que ver precisamente la norma de este G, pero en el espacio L. ¿De acuerdo? Entonces ahí nos dice este resultado que es uno de los teoremas más importantes también que tenemos en la teoría de espacios normados y completos, ¿no? Espacios LP. Un momento, por favor. Ok. Bueno, entonces, enfatizando con este último resultado, tenemos de que toda funcional lineal acotada sobre espacios CLP se puede definir en términos de forma de integral con una función en LP. De manera que tomar la norma de esa funcional es lo mismo que tomar la norma de precisamente de la función que la define en términos de integral en el espacio LP. ¿De acuerdo? Bien, algunos resultados interesantes que también se consideran para esto, ya derivados de lo que acabamos de mencionar, son los siguientes, ¿no? Resultados consecuentes. Por ejemplo, si tenemos una función integrable, sobre el intervalo 0,1, entonces existe una función medible y acotada f, tal que la norma de f sea diferente de 0 y además la integral de f por g sea igual a la norma de g en L1, la norma de f en L infinito. ¿De acuerdo? Bueno, si nosotros tratamos de ver este resultado, podríamos decirlo de la siguiente manera, ¿no? La justificación. O sea, bueno, como g es una función integrable sobre el intervalo 0,1, se tiene lo siguiente, ¿no? Se tiene que la integral de g es acotada sobre 0,1. ¿De acuerdo? De tal manera de que
se puede expresar que la norma de G en L1 es diferente de 0. ¿De acuerdo? Vamos a agregar esa condición, ¿no? Vamos a poner de que G1 sea diferente de 0. Porque si fuera 0, pues no tendríamos, digamos, gran cosa que hacer ahí, ¿no? Se considera para el caso diferente de 0. Si tenemos entonces que es diferente de 0, ¿de acuerdo? Y además sea f definida como la función signo de g, ¿de acuerdo? Entonces, se observa que f es acotada, ¿de acuerdo? Y medible, obviamente. Sería una función de las más elementales que tenemos en este espacio. Por lo tanto, f en la norma supremo, pues va a existir, y como está basado en el supremo esencial, ahí nosotros tendríamos que, como se define en términos de signo de G, a lo mucho va a ser 1, ¿no? Entonces ya, ahí ya tenemos esa característica, dada la definición de G, ¿no? Entonces, la integral de f por g, ¿ok? Sería lo mismo decir la integral de bueno, aquí yo creo que podemos aplicar de frente ciertas desigualdades, o bueno, tal vez podríamos considerar un pequeño paso acá, ¿no? Si nosotros estamos definiendo la función f como el signo de g, esto puede ser más 1 o menos 1, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta ello, podríamos decir que esto es igual a la integral de g en valor absoluto, ¿no? Teniendo en cuenta de que si es que g toma valores negativos, ¿no? Y f corrige ese signo, ¿no? Básicamente vamos a tener valor absoluto de g, ¿no? Recordando, pues, en general, valor absoluto de una función h se puede escribir como signo de h por h. ¿De acuerdo? Y acá nosotros tendríamos eso, ¿no? Tendríamos la integral de signo de g, que es precisamente f, multiplicado por g. Y esto es lo mismo decir valor absoluto de g. ¿De acuerdo? La integral de valor absoluto de g. Y eso obviamente es la norma de g en L1 multiplicado por 1. Pero el 1 en cierta manera es la norma de f en el infinito, así que podríamos incluso escribirlo así, ¿no? Norma de g por la norma de f en el infinito, ¿no? Ahora, eso sería en el caso de que el g, pues en norma en L1 sea diferente de 0, ¿no? Si consideramos, pues, el caso g igual a 0, pues, ya ahí no habría mucho que hacer, ¿no? ¿Sí?
Otro resultado que también creo que es dable mencionar, consecuente de lo que hemos hablado de hoy, es el siguiente, ¿no? Si tenemos G, una función medible y acotada, se muestra que para todo epsilon mayor que 0, existe una función integrable f tal que la integral de f por g es mayor o igual que la norma de g en el infinito menos epsilon por la norma de f en L1. ¿De acuerdo? Este sería el resultado también consecuente de lo que hemos hablado hoy día. Un resultado más por aquí. Adelante. Ya. Ok. Podríamos considerar también este resultado, ¿no? La norma de esta aplicación T delta F en LP es menor o igual que la norma de F en LP, donde T delta de F, ¿de acuerdo? Se define de la siguiente manera. Que T delta de F es la aplicación de LP al espacio de funciones escalonadas cuya o cuyo conjunto de discontinuidades son los puntos de división delta, ¿no? Que habíamos definido anteriormente, ¿no? Es decir, el epsilon 1, epsilon 2, epsilon n. ¿Ok? Y este delta de f también lo podríamos incluso llamar como la delta aproximación de f, ¿no?
Ujú. ¿De acuerdo? Esos serían resultados que podrían incluso verse a partir de lo que ya hemos comentado en esta sesión. No sé si hubiese alguien que tuviese alguna consulta, alguna pregunta. Sí, a todos los asistentes, a ver, a una consulta al profesor Jesús, está disponible. Sí, sí, profesor Manuel Montalvo. ¿Puede activar su micrófono, profesor? Gracias, Jesús. Jesús, más que todo un pequeño comentario, ¿no? El Claro. teorema de representación de Ritz, por favor. El teorema de representación de Ritz, ¿no? Acá nos dice que sea f una funcional lineal y acotada sobre el EP, ¿no? Entonces existe una función g que pertenece tal que f mayúscula en f minúscula es igual a la integral de f por g. Ahí es para todo f, ¿no? Y además, f es igual a g. Claro. Bien, se vio en las sesiones pasadas, ¿no? Cuando se trabajó con los espacios de Hilbert, se vio también el teorema de Ritz, ¿no? Pero en este caso, la función, en este caso el G, el que hace el papel de G, pertenecía al espacio, ¿no? En este caso, la función G ya no pertenece al espacio LP. ¿Ya? Correcto. Pero si P es igual a 2, entonces habíamos visto que L2 era un espacio de Hilbert. Ujú. Y tenemos que todo espacio de Hilbert es un espacio de Banach. Tú estás trabajando acá con espacios de Banach, ¿no? Porque LP es un espacio de Banach. Este resultado es una generalización, si lo queremos ver de esa manera, del teorema que se vio anteriormente, el teorema de Ritz para sobre espacios de Hilbert, Ujú. ¿no? Cuando P es igual a 2, este es un caso particular, si te das cuenta, ¿no? Porque acá tendríamos que LQ es igual a LP, cuando P es igual a 2, Correcto. ¿no? Y el exponente conjugado sería 2. Entonces ahí sí estaría dentro del espacio. Se encontraría dentro del espacio y tendríamos el resultado que habíamos visto anteriormente. Correcto. Correcto, profesor Montalvo. Eso es lo que quería. Gracias, Jesús. Muchas gracias por enfatizar ahí. ¿Ok? Como Muy bien. el profesor Montalvo, ya es un resultado que podemos compararlo ya con la que se hizo previamente, ¿no? Se puede considerar como una generalización. Bueno, si no hubiera más consultas al profesor Jesús, nuevamente se le agradece su presencia a todos los participantes y le estaremos esperando para el próximo